Buenas tardes, buenas noches. Estamos de regreso en el Zoom Politicón. Vamos a analizar las minucias que han acontecido en esta temporada del cierre de marzo, el inicio de abril, en la agenda política nacional. Evidentemente, lo más importante es el proceso o el proceso electoral de la revocación de mandato, que más bien es un referéndum bastante agrio, bastante insípido, sin mucho chiste. A pesar de eso, pues hay ciertas lecturas que se pueden hacer y hay cosas que podemos decir cuando se cae para abajo y cuando hay como una baja respuesta ciudadana, pero trataremos de hacer objetivamente una lectura de qué Yo, significa estos yo quiero hacer un movimientos. comentario. Ok. Sin tu barba bigote de Gordolfo Gelatino te ves guapetón, ¿eh? ¿A quién le estás A diciendo? ti, ¿A cuál de los dos gemelos, güey? a ti, querido dictador. Exactamente. ¿Por qué? O sea, yo sé que los dos sufren del mismo mal, que es No, la si quieren, discapacidad folicular, si quieren los dejo solos, o sea, ya pero bésense ahí, sí, a ti, rómpanse o las sea, ahora medias. que decidiste limpiarte la cara, te ves muy bien, querido Abraham. No, pues si quieren los dejo solos, o sea, sin No, broncas. no, no, no te enceles. Cuando tú te rasures también te vas a ver guapetón. Cuando tú te rasures también te voy a piropear a ti, bebé, te va a También te va decir. a piropear. Bueno, ya, ahora sí, síguele, perdón. No mames, si me haces grabar esto, güey. Ya, Bien que te síguele. lo tenías guardado, hijo de la chingada. Sí, tenía varios. Es que no salía el chiste. Dije, bueno, pues tengo que sacarlo de algún modo. Ok, ok, adelante. ¿Quién quiere empezar con su...? ¿Quieres empezar, Poli? Va, va. Pues acudimos a un espectáculo circense de 5 pistas maravilloso, Claro. en el que desgraciadamente la mayor parte de la gente que acudió no sabía a qué iba a ir. O sea, hubo tanta situación entre si era ratificación o si era revocación o a qué vamos a ir o qué chingados vamos a ir a hacer a las urnas. Si se me antoja un helado de fresa o de chocolate, lo voy a decidir ahí o no, si es vinculante o si no es vinculante. Y termina todo este asunto de una sarta de, vamos a llamarle, como de una especie de golem muy hecho así con arcilla, con el comunicado triunfante del presidente diciendo que más del 90% de los que votaron dijeron que sí se quedaran cuando tienes, güey, un chingo de abstencionismo. O sea, es como si de pronto eh, quisieras comerte una banana y te comieras nomás la pinche puntita sin agraviar a los presentes, y dijeras que esa es la pinche banana, güey, así, que con eso ya supiste que a qué jodido sabe el pinche plátano. Así pasó. La bronca con la revocación de mandato, y eso es lo que siempre he estado diciendo, es que es un instrumento para el cual la democracia mexicana no está preparada. No somos una democracia en la cual puedes insertar un instrumento de democracia directa, sobre todo teniendo una población y una sociedad tan políticamente ignorante, perdón que lo diga de esa forma, incluso tan políticamente inactiva, ¿no? Tan apática que pues, vean lo que pasó. La mayoría prefirió irse no sé, a echar la barbacoa que ir a Estoy de decirle al acuerdo con eso. presidente, Yo, sí, señor yo, yo ahí presidente, no concuerdo con ustedes, ¿no? pero bueno. Sí, señor Sí. presidente, le vengo a lamer los tompiates, ¿no? O sea, pues, no, güey. Bueno, ya, Eh, listo. a ver, en este sentido creo que sí es importante apuntalar esto que estás diciendo porque creo que sí hay un factor, o sea, yo no creo tajantemente y determinantemente como tú que sí fue un factor ya que así, determinante para que la revocación o el procedimiento electoral fuera pues mediocre o malo, pues, o sea, con resultados malos, o que no hubiera una participación significativa ciudadana. Pero sí creo que es un ¿Eh? factor, sí es un factor el asunto de que la
la gente no tiene como bien claro para qué sirve este instrumento o exactamente de dónde viene la justificación jurídica y electoral. Y aunado a que al uso pernicioso de las instituciones en favor o claramente, abiertamente en favor del presidente, pues también como que hizo el asunto como muy oficialista, como, pero también hasta cierto punto hay un mensaje subliminal ahí, a lo mejor en eso no va a estar de acuerdo Choco, porque es un defensor a ultranza del liberalismo revolucionario, democrático, porque él vivió la revolución democrática liberal, del liberalismo social de nuestro expresidente Carlos Salinas de Gortari. Solidaridad, unidos para progresar. Deja en paz a San Carlos Salinas, te va a jalar los pies. O se me van a aparecer sus orejas en la madrugada. El brillo de su pelona. Bueno, en este caso yo creo que sí hay como un mensaje subliminal o como que a mí me da a entender que hay un gen político en la gente en la que está de cierta manera está a gusto con el talante autoritario del viejo régimen, porque vivimos hasta cierto punto una remembranza de lo que era el aparato oficial priista en cómo la revocación de mandato fue utilizado por las instituciones del gobierno federal para promover la figura presidencial. Y siento que el hecho de que la gente esté así como de, como que le vale madres eso, sí es un síntoma de que México tiene un gen ahí que no le va a permitir como que hacer uso adecuado de este tipo de instrumentos. Aunado a que pues obviamente las cosas institucionalmente pues no están hechas con las patas, ¿no? Yo iría más a eso, pero vamos a ver, hay dos argumentos, ¿no? Uno es las cuestiones directas de la revocación y la otra es como el instrumento, ¿no? Serían como los dos argumentos presentados. En cuanto a la utilidad del instrumento, como lo dije yo cuando recién empezamos con esta conversación, hace como unos 4 meses, a mí me parece un buen instrumento, si bien es peligroso. Sí, por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad, pero habrá algún momento en el que te sea preferible no tener a alguien de presidente que tenerlo. Sí. Este no es el caso. Lo que estamos viendo aquí es una corrupción y una perversión de un instrumento de democracia directa, como le dice Poli. Eso es lo que vimos ahorita. Hay una cuestión de responsabilidad ciudadana, es posible, pero yo primero, en todo caso, hablaría de la responsabilidad de los que hicieron la ingeniería institucional para que esto funcione. Empezando por el problema de que tú a nivel constitucional tienes un proceso de revocación y a nivel ya de normatividad tienes revocación o ratificación, lo cual ya te permite pervertir el sistema, la herramienta, que es lo que hizo Morena y Andrés. Ese sería como el primer punto. La gente está, ¿cómo dijiste tú, Abraham? Como pasguata, como que no le importa. Creo que una parte no, y otra parte sí. A la parte que no le importa, generalmente no le importa la política. Y no es en México, es casi en cualquier lugar. El porcentaje de gente que es de un modo u otro apolítica, yo diría que es mayoritario, ¿no? La democracia requiere participación, pero difícilmente logra generarla. ¿Por qué? Porque, ya lo habíamos platicado también, no hay condiciones para que salgas de un trabajo de 10, 12 horas y te vayas al Ágora a discutir sobre la legislación. Las condiciones no se dan. Solamente una tripleta de loquitos se pueden hacer Zoom polaco en la noche. Después saliendo de trabajar, todos cansados y luego no saben lo que dicen, ¿no? Luego dicen puras incoherencias. Y luego dicen puras incoherencias, por eso nadie les hace caso. Pero, o sea, creo que yo haría esa diferenciación. A mí el instrumento me parece interesante. Es un instrumento riesgoso. Creo que valdría la pena, o sea, creo que si se aplicara más de una vez y se aplicara bien, terminarías en un sistema semiparlamentarista. Sí. Justamente por las distorsiones que generaría al interior. Esto que vimos hoy, esto que vimos en estos días, no fue un proceso de revocación.
fue, si queremos ser generosos, una ratificación. Y si queremos ser honestos, fue una encuesta de popularidad para el presidente financiada por el INE en contra de su voluntad. Lo cual le da Ahora, además una base sólida, sabe dónde está parado precisamente a mitad de sexenio y sabe perfectamente quién es su capital político duro. Ahora, justo en ese sentido, puede trabajar con los otros, ¿no? Es decir, puede empezar otra vez esta maquinaria partidista, además, como para Aceitarla. comenzar exactamente, que para yo que creo, en 2024 llegue de una forma en la que pues la continuidad sea precisamente el mejor premio de una revocación de mandato o de un ok, instrumento como este. ahora ya hablamos como de la cuestión de, y ahorita iría a la parte que tú vas, ya hablamos como de la cuestión del instrumento en sí, ¿no? Ahora, el uso que se le dio, yo creo que lo más interesante aquí es el uso que cada quien le está dando a los números que surgieron. Por un lado, y lo platicamos Abraham y yo antes de que tú te dignaras a aparecer, Disculpen ustedes, Es que no me estábamos vuelvo muy preocupados por tu control de esfínteres, amigo. no me vuelvo pinche hijo de la chingada, no me vuelvo a presentar. Hijo de la re. Órale, va, cabrón, va. No te preocupes, todo bien, güey, todo bien. no te vayas. Entonces, tenemos la cuestión de los números, ¿no? Tienes una oposición Ajá. que quiere tomar como cheque en blanco hacia ellos el abstencionismo, que vale la pena decirlo, me parece que fue masivo de este proceso. Esa lectura creo que estamos de acuerdo los tres en que está mal, completamente errada. Ese nivel de abstencionismo no es un voto a favor de la oposición, ni siquiera es un interés a favor de la oposición. Es simplemente que un montón de gente o no le entendió, ¿O no le interesa? o no le interesó, o no le entendió y no le interesó. Porque No también es posible. Uh-huh. O no está de acuerdo, ¿no? O sea, en la forma en que se utilizó este proceso. Uh-huh. Por el otro lado, tienes el argumento que no salió al principio, por eso también decía antes de que empezáramos, que yo creo que ellos esperaban un número mayor. Pero también el domingo de Ramos, no chingues, güey. Espérame, sí. O sea, recordemos que esto era, o sea, que esto llevaba chanfle de Andrés. Él lo quería fusionar con la elección intermedia. Pero no lo dejaron, lo cual yo creo que fue lo correcto. Dale caso a tu Mishi. Está bien barberilla. Acá está, mira. Acá está. Yo creo que esperaban números mejores. Cuando vieron que no llegaban, surgió el argumento de que no es el techo, es el suelo, ¿no? Uh-huh. Que tiene algo de razón el Poli, en que tienen una base sobre un entendido de cuánto están. Sin embargo, yo diría que es un suelo muy caro. Porque el nivel de movilización política, económica, publicitaria fue enorme. Uh-huh. Y esto fue lo que lograron. No son los números más halagüeños, excepto, claro, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, nuestra oposición sirve para maldita la cosa. Exacto. Les doy la palabra, si no, ya saben que me descoso como media de... Adelante, doctor Placentatunca. Yo sigo bastante, ya está bien ardido por lo del asunto de los esfínteres. Lo siento, amigo, es que tenía que hacer el chiste. No te preocupes, tú dale. Este asunto yo creo que a pesar de la baja participación o de la participación inesperadamente baja para ellos, yo creo que aún así es un aliciente el saber que nadie le hizo el juego a la oposición en el asunto de tratar de querer sacar al señor presidente, ¿no? Y luego aparte de todo, ¿cómo te explico? A ver, la forma en cómo lo manejó la presidencia como una victoria, cierra toda posibilidad de abrir un debate serio en la cúpula del funcionamiento del instrumento, ¿no? Ahorita sí, porque lo que vimos aplicado no fue el instrumento, fue el capricho de Andrés. Fue el capricho de Andrés, porque partamos de un detalle. Si bien podemos estar de acuerdo en que nuestro sistema electoral es caro, uh-huh,
y no es perfecto, sí te da mínimos de certezas que nos han mantenido alejados de situaciones que se han pasado en América Latina. Un verdadero proceso de revocación tendría que ser caro, porque te estás jugando la continuidad de la administración. La única razón por la que Andrés neció que se hiciera con poco dinero es porque sabía perfectamente que la tenía ganada. Ahora, sí quiero meter un poco de ruido a la conversación. Yo creo que a Andrés le hubiera convenido una mayor movilización por parte de la oposición. Andrés necesita con desesperación un enemigo y no lo tiene. La revocación le hubiera dado un enemigo en el no pueblo. Hubiera alimentado el complot de los conservadores, fifís, vendepatrias. Pero hasta cierto punto esa es la relevancia del proceso. Porque, por ejemplo, en este caso, a ver, que el cabrón ponga a consulta ciudadana la reforma eléctrica. Ahí a lo mejor gana, ¿eh? Pero ahí sí tendríamos una victoria de veras, güey. Si la ganara, por medio de una consulta ciudadana, ahí sí habría una victoria de parte del presidente. Como dice un amigo, es corrupto, no pendejo. Exactamente, güey. Pues sí. Sí, güey, o sea, no se va, o sea, no va a aventar el volado sabiendo que no va a ganar. Ahora, ahí, y no sé si quieran que hablemos de eso o lo dejamos para otra clase, para otra sesión. Lo que a Andrés más le conviene con la reforma eléctrica es que no pase. Claro, estoy de acuerdo. No sé, porque si pasa, todos los problemas van a ser culpa de él. O sea, esa reforma eléctrica, una vez que se intente aplicar, va a ser un desastre para el país. Aquí podemos incluso ver que el señor Andrés Manuel es como el clásico bully o el clásico güey que se va a pelear en la calle. Más o menos. Así. Y así pasa con absolutamente todos los proyectos que menciono. La reforma energética, sí, porque es importante, porque el litio, porque la China me la va a pelar, voy a competir con ellos. Pero cuando está viendo ya el asunto, ya es como, güey, espérense, vamos a analizar, a lo mejor por ahí no va la cosa. O sea, es como el clásico güey que se quita la camisa para pelearse y se lo madrean al final. Así. Y así va a pasar exactamente con la reforma energética, o la reforma eléctrica, o como chingados quieren llamarle. Pero bueno, ¿nos reenfocamos o sí nos vamos a cambiar de tema? No, pues nos reenfocamos. Ok. Yo creo que, bueno, dejo el asunto en que a Andrés le hubiera convenido tener un enemigo. Porque el no tener un enemigo y tener que enfocarse en Loret y peor aún en Aristegui lo deja muy mal parado. Y bueno, yo regresaría al asunto de que económicamente ese piso de 15 millones es muy caro. Y si lo queremos extrapolar a nivel de elecciones, tendríamos que considerar un par de cosas. Esta es una anomalía en México, nunca había ocurrido. Podemos compararla con las elecciones intermedias o dejarlo de momento como una cuestión anómala y no meterle un comparativo. Sin embargo, sí queda algo claro. Este es el voto de Andrés, no es el voto de Morena. Yo no sé cuánto de ese voto de Andrés se transfiere a Morena en el 2024. Y no sé quién llegue, porque todo parece indicar que Sheinbaum no nació para hacer política. ¿Te acuerdas? Oye, Abraham, ¿te acuerdas de uno de nuestros amigos que hace tiempo? No, mi Sheinbaum, ella va a poder con la ciudad y la chingada, y ve, ¿qué pasó? Yo soy un científico, cuando a mí me ofrecen información, cuando me dan información que demuestra que estaba equivocado, corrijo. Creo que es buena administrando, pero es una pésima política. Estoy de acuerdo. Y es una pésima política. Con un carisma que está por abajo del abuelo Monster de Adán. Y mira, no, pero además es demasiado, güey. Y ya decirlo es demasiado. El Monster, punto que no tenga carisma, pero es un actor político. Y aparte se ve negociador y se ve... Sheinbaum no pudo hacer eso, entonces yo no sé qué tanto le quede de Delfina a estas alturas. Como Delfina, güey. O sea, ya yo creo que no tiene ni sentido que le aplaudan ni le digan señora presidenta cuando su máxima aspiración es ser secretaria de gobernación. Y yo creo que ya y le quedaría porque gobernación es mucha política.
Mucha y ya vimos negociación. que no, y ya vimos que no igual, es, no- igual, no pueden. igual medio ambiente, ¿no? Como estaba cuando empezó. Medio ambiente podría ser, pero ahora esa es otra, el desmadre que se va a armar en el 2023 cuando se definan los candidatos. los candidatos, porque Andrés no puso ningún orden. Y en cuanto la gente sepa que no son beneficiarios, se van a rebelar. Entiéndase Monreal, entiéndase Ebrard. Ya de Sheinbaum nada me sorprende, así que capaz que se queda calladita con tal de que le den hueso. A mí me sorprende la forma en cómo le han pateado el culo a Monreal y siga ahí, Pues todavía no son tiempos. No sé, Él güey. es muy de esperar, güey. Él es muy de esperar. No son Y- tiempos y se están llevando pesado. Lo cierto es que al interior se están llevando pesado. No, oye, las muertes que ha habido en Zacatecas y en Veracruz, ¿no? Traen No. ese. O sea, yo no estoy asegurando ni haciendo suspicacia barata, pero no creo que no estén vinculadas. No, yo creo que esa es una conversación de la que nadie quiere ser parte. Lo que trae entre Zacatecas y Veracruz, nadie quiere ser parte de esa conversación. Pero se están llevando pesado. Entonces, cuando llegue el momento de definiciones y Andrés decida arbitrariamente, Morena va a explotar. Además de que todos sabemos, todo el mundo dice que hay un montón de videos esperando el momento adecuado. De los bodoques, ¿no? De los bloques presidenciales esperando el momento adecuado para salir. Entonces, no sé qué tan fácil la tengan en el 2024. Hay videos de Jesús de Ernesto. Excepto porque nuestra oposición no sirve para nada, pero ¿cómo nos enfocamos? ¿O qué hacemos? Pues si quieren hablamos de la posposición de la discusión de la reforma eléctrica y de cómo aparentemente hay un cabildeo ahí oculto entre... Bueno, no tan oculto, güey, lo hacen en plena Cámara de Diputados. Sí, exactamente, güey. O sea, como llevar la torta de tamal a la oficina del jefe, güey. Y no invitarle. Exactamente, güey, sí. Sí, no, el nivel es que no se puede, güey. No sé qué podamos decir ahí en el sentido de que todo lo están haciendo mal, ¿no? Pero incluso la oposición es una porquería, es un asco completo, güey. O sea, no hay una argumentación sólida, están viendo todo como con la logística del mercado y están viendo que por ahí no pueden ganarle al presidente porque es la logística de los neoliberales. No pueden articular un pinche argumento válido para detener esta chingadera, güey. O sea, están bien idiotas, güey. Y luego, aparte de todo, hacen muy evidente el cabildeo, güey, y hacen muy evidente que pues están en el orden de ideas de los intereses de ciertas compañías. Yo creo... Y estoy de acuerdo que debe de haber un mercado y de competencia en el sector eléctrico, pero también esto ya es un lobby, güey. O sea, y obviamente eso en México no va a pegar. O sea, no. Y los vamos al otro lado, técnicamente el partido oficial y todos sus esbirros son incapaces de formular adecuadamente los argumentos técnicos de por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Es que creo que ahí tienes un problema doble. Por el lado de la oposición no tiene un argumento social. Exacto. Y por el lado de la presidencia no tiene un argumento técnico porque no lo hay. Sí podrías encontrar un argumento social del lado... del presidente y del lado opositor. Sí, el lado el presidente tiene su argumento moral. Y social también. Y social, que yo no sé si se sostiene, pero lo tiene. Uh-huh. Pero la oposición no tiene ese argumento, que yo creo que sí lo puedes encontrar en el hecho de recordar cómo era vivir con un luz y fuerza y con una comisión federal donde fungían como todólogos. ¿no? Yo creo que hasta cierto punto la reforma no busca totalmente eso, porque sí hay una repartición de mercados, sí hay una repartición de cuotas, pero la incapacidad de las dos partes a negociar y de llevar un debate serio es preocupante, güey. O sea, no hay forma así como de cambiar, o sea, es como de chica tu madre y pum, y ya, hasta ahí. Son como dos esposos que se están divorciando, güey. Y es de pánico. Uh-huh.
Pero creo que están así porque, mira, yo estoy casi seguro a estas alturas que Andrés Manuel ya sabe que su cuarta transformación fue un periodo de 6 años. No tengo pruebas, pero es algo que como que sientes en los ojos. O sea, de que él entiende que yo creo que él sí quería un proceso de transformación y yo creo que ya se dio cuenta que no se puede. Entonces, ¿para qué negocias? Él no tiene un interés nacional, él tiene el interés de su ego. Entonces, ¿para qué negocias? Dos, yo creo que no le conviene que pase. Si la negocias, capaz que pasa. O sea, si me preguntas, yo creo que le conviene terminar como un mártir que no logró las cosas, pero las intentó. Porque en el discurso de izquierda eso pega mucho, ¿no? El panteón de la izquierda está lleno de héroes que no lograron nada, pero pelearon valientemente. Pero en el juicio objetivo de la historia eso no te sirve de mucho tampoco, ¿no? Pero ¿cuándo le ha interesado el discurso objetivo, el estudio objetivo de la historia? Él es un hombre panfletero. Y su historia es una versión de la historia de bronce. ¿Cuándo lo has visto hacer ni porque se supone que la esposa es historiadora? O sea, su versión de la historia es una versión mítica de la historia. Versión que él mística. Mítica y mística. La versión que él se cuenta a sí mismo es esa. Uh-huh. Su rol en la historia de México es un rol místico. Uh-huh. Y lo ha hecho razonablemente bien, pero no va a lograr nada particularmente relevante. Si pasara la reforma eléctrica y la empezaran, porque también puede ser que pase y no haga nada, vamos a tener apagones, vamos a tener fallas de luz, vamos a tener luz más cara. Yo creo que aunque no pase, eso va a pasar. Tal vez, pero entonces ahí puede ser menos tu culpa. Si la pasan y ocurre, es directamente relacionado con la reforma. Con la ineficiencia del sector. Exacto. A ver, tenemos 5 minutos para terminar este Zoom. Está bien. Yo al Poli no le veo más de 3 minutos de vida. Sí. Yo no le veo más de 1 minuto de control de esfínteres. Tu madre. Oye, pues conclusiones, caballeros, entonces. Tú casi no has hablado, güey. Tú concluye. Mira, me parece que estamos en un punto álgido de toda la polaca y de todo el asunto importante y trascendente en México. Me parece también que el presidente no tiene las herramientas, pero sobre todo no está preparado para poder medianamente responder ante el reto que trae enfrente. Son demasiadas las cosas que tiene que hacer y que quiere hacer, y es muy poco el tiempo como para ofrecer resultados e incluso como para también sentar las bases de lo que él entiende como una transformación o de lo que él entiende como la cuarta transformación de la vida pública en México. Sigue todavía y ahí sí te la doy, y va a seguir así durante todos los 3 años que quedan, sigue muy en la búsqueda de un enemigo común al cual podamos achacarle las desgracias y toda la hecatombe que pasa en este gran país. Sin embargo, al no encontrarlo, pues busca, obviamente, lo primero que tenga a la mano. Y en este caso no quiero decir que Loret de Mola y Aristegui o los periodistas, en todo caso, sean los débiles, sino pues o que sean los más pendejos, pero pues son los que tienen más a la mano, ¿no? Porque a final de cuentas, son los que ejercen más presión en cuanto a crítica y la opinión que generan y demás. Estamos ante un presidente que no tolera la crítica, claramente, y que utilizó la revocación de mandato como una especie de autofelación, que además de todo, o sea, es el primer cabrón que se le alcanza, perdonen que lo diga así. O sea, y que además de que se le alcanza, la disfruta. ¿No? O sea, la disfruta y ya está así, el paso del muertito y toda la onda, ¿no? O sea, darte cuenta que un presidente, que un mandatario sale a cantar victoria de un proceso que claramente no fue como tal,
te está diciendo demasiado de los intereses y de las prioridades que realmente tiene el presidente. Es alimentar su figura, como insisto, como el hombre que México necesita. Esta cuestión mística, más allá de si ofrezco o no resultados, eso es lo de menos. Quiero pasar a la pinche historia y estar en los libros de historia como el presidente, que sí intentó hacer cosas y que luchó contra la corrupción, pero que permitió la corrupción de sus hijos porque pues es la corrupción. 2 minutos, Choco, tu conclusión. No tengo nada que agregar a la sabiduría del señor Poli. Yo creo que te cedo la palabra. Bueno, pues yo creo que falta un poco de tiempo para que se toque fondo en esto, porque lo peor de todo es que no se toca fondo todavía, ¿no? Y y que tenemos enfrente un gran reto de cómo sacar del letargo tanto a la oposición como a la sociedad civil. No la sociedad civil de las ONG, sino la sociedad civil, la ciudadana, para que entienda también la importancia de ciertas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y esa parte, yo creo que va a ser un pinche cuento de nunca acabar en este país. O sea, es difícil. O la perspectiva se ve muy difícil, ¿no? Un panorama. Se ve complicado, Sí. sobre todo también para quien quede en 2024, porque va a terminar tratando de arreglar un país que se intentó arreglar o que él dijo que iba a arreglar. Esa es la parte incómoda de este asunto. Realmente alguien que tiene aspiraciones al 24 quiere arreglar, ¿tendrá la intención de arreglar algo? Bueno, algo tendría que arreglar. Claro, exactamente, o sea, como por cuestión mínima. O sea, a lo mejor no todo, pero pues sí enfrentar algunos temas importantes o centrales de una forma mucho más inteligente y que ofrezca sobre todo por resultados, güey. Ya ni te estoy pidiendo eficiencia, mínimos resultados. Nada más. O sea, el reto del cabrón que se quede en 2024 está canijo. Ya terminó el tiempo, vamos a ver. Entonces, pues ya terminamos esta sesión, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya abrimos otra para terminar de platicar. Vale. Va. Ya está.